Bienvenidos a este laboratorio virtual del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 35 Tuxtla Norte. El tema que trataremos el día de hoy será la separación de mezclas. Si observamos un poco a nuestro alrededor, son muy pocos objetos o materiales de los que nos rodean que están conformados por un solo elemento o compuesto. La mayoría de estas son mezclas, las cuales se identifican o caracterizan por estar compuestas de dos o más sustancias que se combinan sin perder sus propiedades y también podría ser sin reaccionar químicamente. La mezcla de materiales es un proceso muy utilizado en nuestra vida diaria, es decir, lo utilizamos frecuentemente. Bueno, pero debemos de saber que una mezcla es una combinación de varias sustancias que tienen una proporción variable, la cual será la característica principal de las mezclas. Y lo podemos observar en la vida cotidiana, por ejemplo, en nuestra casa, cuando nos sentamos a comer, o en la industria, podría ser cuando se preparan los medicamentos en una farmacéutica. También podemos observar que en la naturaleza siempre se encuentran presentes las mezclas, por ejemplo, en las piedras o rocas, en el agua de mar, en el aire, en la orina, en la saliva o en la sangre. Con esto nos damos cuenta que las mezclas se encuentran presentes en nuestra cotidianeidad. Por eso, si vamos a un restaurante o a una fonda de comida rápida y pedimos una ensalada de verduras o el famoso pico de gallo, nos podremos dar cuenta de cada uno de los componentes que éste contiene. Sin embargo, también hay mezclas en las cuales no podemos distinguir sus componentes, como por ejemplo cuando tenemos una mezcla de agua con sal, digamos. Por lo tanto, debemos de saber que de acuerdo a sus características, las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. En las mezclas homogéneas, ninguno de sus componentes se puede distinguir a simple vista. ¿Por qué? Porque son uniformes, o sea, son iguales. Incluso si lo pudiéramos ver a un microscopio, quizás tampoco lo podríamos ver de qué elementos está compuesta esa mezcla. Es decir, una vez realizada la mezcla, no podemos distinguir sus componentes a simple vista. Todo lo contrario que sucede en las mezclas heterogéneas, en la cual sus componentes no se distribuyen de manera uniforme. Incluso en algunas ocasiones podemos observar a simple vista sus componentes y las podemos separar con gran facilidad. Como es el caso, por ejemplo, de una ensalada de frutas, en la cual podemos observar de qué está hecha esa ensalada. Y nosotros la podemos separar con facilidad. ¿Por qué? Porque estamos observando cada uno de sus componentes. Otros ejemplos comunes podría ser una rebanada de pizza o una hamburguesa, en donde también podemos observar cada uno de sus componentes y separarlos. Bueno, pero todas estas mezclas son posibles de separar, ya sean mezcla homogénea o mezcla heterogénea. La materia fundamentalmente se encuentra en forma de mezclas, lo mencionábamos anteriormente, en la naturaleza. Y si necesitamos separar los componentes que tienen, se requieren aprovechar las diferencias que tienen algunas de sus propiedades. Por lo tanto, es posible lograr separar los componentes de una mezcla por medios físicos o mecánicos. Y las técnicas para lograrlo dependen de las características particulares de cada una de las mezclas, así como de su composición y de las propiedades físicas de sus componentes, como son el tamaño de sus partículas, puede ser su densidad, su punto de ebullición, etc. Dependiendo de estas características, es en realidad que se establecen los fundamentos para las técnicas de separación. Como mencionamos anteriormente, los métodos de separación de mezclas son los mecanismos que utilizamos para separar las clases de mezclas que podemos encontrar. Y estas las podemos clasificar en tres fases diferentes, como son la separación de sólidos de líquidos,
las separaciones de sólidos y las separaciones de líquidos. Bueno, si viéramos las primeras, algunos ejemplos de métodos de separación de sólidos o de líquidos, podríamos mencionar primeramente la decantación, en la cual su fundamento sería la diferencia de densidades, en la cual la parte más densa se va al fondo formando un precipitado. Y este método se puede utilizar en materiales donde hay uno insoluble o que tiene diferentes densidades. Un ejemplo sería en un vasito de precipitado una mezcla de agua podría ser con tierra, digamos. Al dejarlo reposar, la tierra se va a precipitar al fondo y el agua se podría verter en otro recipiente. También se puede utilizar entre dos líquidos no miscibles con un embudo de separación como el que tenemos acá o de decantación. Y como ejemplo podríamos tener la separación de agua con aceite. Otro método de separación podría ser la filtración. Su fundamento sería la insolubilidad y utilizaríamos un embudo en la cual por medio de un papel filtro podríamos dejar pasar el líquido para poder recolectarlo en un vaso precipitado, digamos, y en el papel filtro quedarían las muestras más grandes. La centrifugación sería otro método de separación. Su fundamento también sería la densidad, ya que en una centrifugación separamos sólidos de líquidos o líquidos de sólidos. Y uno de los ejemplos que todos hemos visto quizás en nuestra casa es cuando se mete la ropa recién lavada a una secadora, en la cual utilizamos la fuerza centrífuga para separar el agua de la ropa, para hacerlo girar a gran velocidad. Ahora, si nos vamos a un laboratorio clínico, el ejemplo más común es la separación de plasma de la sangre, quedando en el siguiente orden: en el fondo la parte más densa, que serían los glóbulos rojos, en medio los glóbulos blancos y hasta arriba el plasma. Otro método podría ser la evaporación. Su fundamento es la cristalización y se utiliza para mezclas homogéneas que fueron formadas por un sólido y un líquido, y el sólido se cristaliza al ser soluble cuando se le quita el agua, siendo el mejor ejemplo una mezcla de agua con sal, en la cual al calentarla la sal queda cristalizada en los lados o en el fondo y se podría recuperar esa sal. Bueno, ahora si habláramos de separación entre dos líquidos a líquidos, podríamos mencionar también la destilación, en la cual su fundamento vendría siendo la ebullición, y lo utilizamos en la separación de dos sustancias líquidas pero con diferentes puntos de ebullición. Como ejemplo podríamos tener el agua, una mezcla de agua con alcohol, en la cual sabemos que el agua hierve a 100 grados Celsius y el alcohol entre 60 y 70 grados Celsius. Así que si calentamos esa mezcla, el primero en evaporar sería el alcohol. ¿Por qué? Por tener un punto de ebullición mucho más bajo. Y ese alcohol evaporado lo pasamos por un tubo refrigerante, el alcohol se condensará y pasará de estado gaseoso a líquido, y lo cual podemos recoger en un recipiente y recuperar el alcohol. También podemos hablar de la separación de dos sólidos, y ahí podemos mencionar al tamizado, el cual se basa en el tamaño de las partículas y nos sirve para separar dos sólidos de diferentes tamaños. ¿Quién no ha visto en una construcción dos albañiles tratando de separar la arena de la grava por medio de una criba o un colador? Otro método podría ser la levigación. Esta se basa en la diferencia de densidades también de las sustancias. Como mejor ejemplo podríamos tener una mezcla en un vaso de arena con acerrín, en la cual para poder separarlo simplemente le echamos agua, en la cual el acerrín tiende a flotar. Otro método podría ser el magnetismo, por el cual utilizaremos un imán. Su fundamento es la imantación y se basa en el magnetismo de algunos materiales, por ejemplo, un imán, y que la mezcla tenga cuando menos un componente magnético. Bueno,
También hay otros tipos de separación de mezclas, como podría ser la sublimación, la cual utilizamos para separar un sólido de una mezcla, que al ser calentado pasará del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo podría ser la arena y el yodo. La calentamos y pasará de estado sólido a gaseoso. Bueno, ya mencionamos algunos métodos de separación. Después de esta breve plática procederemos a realizar la actividad experimental que corresponde de acuerdo a algunos métodos de separación de mezclas. Claro que esto lo haremos en nuestra segunda parte de nuestro video. Hasta la próxima.